eh, recordar algunos conceptos básicos que se utilizan en este proceso. La política pública sabemos que es todo, en palabras de Velázquez, ¿no? Es un proceso integral de decisiones, acciones, también inacciones, es decir, lo que se decide no hacer también es parte de la definición de lo que es una política pública, son los acuerdos, son los instrumentos. Regularmente están hechos por autoridades políticas, autoridades públicas, y eventualmente en estas decisiones participan la ciudadanía, particulares, privados, sociedad civil, y también las políticas públicas van a buscar transformar problemas públicos, ¿no? Entonces, eso como una idea principal de lo que son las políticas públicas, va a ser importante recordarlo. Y también algo que es importante tener en cuenta desde una mirada sistémica es que la política pública siempre está en un contexto, es parte de un sistema más amplio, de un sistema sociopolítico, un ambiente, vale decir, ¿no? En el cual va a ser tanto la fuente, pero también va a ser el objeto de dirección, intervención en el marco de la política pública. El Estado peruano tiene su propia definición de política pública, de PCM en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 lo definió como opciones, modelos, formas de organizar las relaciones económicas, sociales y otras que a través del tiempo va eligiendo una sociedad a la letra, dice este documento, ¿no? Y dada su naturaleza, esto es importante también tenerlo en cuenta, dice este documento, que dada su naturaleza dinámica y cambiante en el tiempo, refleja inevitablemente un juicio de valor sobre en qué y en cómo debe actuar el Estado para cumplir sus fines. Vale decir que una política pública no está escrita en piedra, es una política pública responde a la dinámica del problema público y responde a la dinámica de la respuesta estatal. Los problemas públicos son entendidos de distintas maneras en distintos tiempos y en distintas sociedades, ¿no? Lo que hoy entendemos como crimen o lo que se define como crimen no fue entendido de la misma forma hace 50, hace 100 años. Los diversos tipos específicos de crimen eh, también han ido cambiando, ¿no? Antes no había el mismo reproche, el mismo castigo social a los delitos asociados a la cuestión de género, asociado a la cuestión eh, patrimonial, etcétera. Es decir, que para entender cómo es que vamos a ir diseñando las políticas públicas de prevención del delito, hay que entender también cómo es que van cambiando tanto el problema como la respuesta estatal y socioestatal frente a esto. El Estado peruano dice que hay tres formas de expresión en las políticas públicas. Las políticas públicas sí son normas, dice el Estado, ¿no? A veces se hace esa pregunta clásica. Las normas jurídicas son políticas públicas, pero el Estado peruano sí son políticas públicas. Dice que una política se expresa como normas específicas que definen la acción del Estado para servicios específicos. Entonces vale decir que una norma puede ser entendida como una política pública, precisamente más específicamente podríamos decir que es un instrumento de política pública. También dice el Estado peruano que las políticas públicas se expresan como bloques normativos o conjunto de normas que regulan los límites de la actividad de los individuos o grupos de individuos, como la regulación de servicios de telefonía, el Código Penal. Para el Estado peruano el Código Penal es una forma de expresión de una política pública. Finalmente, dice también este documento, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2030, que se expresa también como acciones que adopta o que deja de ejecutar el Estado, como la regulación de los mejores competitivos, mejoras competitivas, vale decir políticas nacionales, sectoriales, multisectoriales, entre otras intervenciones públicas. En el Estado peruano, clásicamente se entiende que las formas más agregadas, de más de largo plazo de las políticas de Estado es un tipo de política pública, ¿no? Que en el Estado peruano pues están plasmadas en el Acuerdo Nacional,
su instrumento principal es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y a partir del cual se engarzan, se articulan lo que llamamos políticas nacionales conforme al reglamento que regula las políticas nacionales y como una forma específica de política pública también en las políticas generales de gobierno, ¿no? Que son como aquellas políticas que los gobiernos de turnos van priorizando según su perspectiva de cómo debe gobernarse el país. Sin embargo, no son las únicas, ¿no? Yo me permito afirmar que hay otras dos dimensiones para decir cuáles son los tipos de políticas públicas en el país. En primer lugar, los programas y en segundo lugar, los proyectos especiales, ¿no? Los programas como estos dos, los programas y los proyectos como formas de organización, es decir, la forma en cómo tú organizas el Estado es también un tipo de política pública, porque tú organizas el Estado para responder a un problema público, ¿no? Tienes un objetivo, tienes una estrategia, una táctica, y a partir de ese objetivo, que a su vez responde a un problema, te organizas de cierta forma. Eso también es un tipo de política pública en una dimensión organizacional. Y en una dimensión presupuestal, desde mi perspectiva, los programas presupuestales y los programas presupuestales orientados a resultados también son tipos de políticas públicas en el Perú que tienen una fijación más en cómo yo concibo el problema público y a partir de esa concepción del problema público defino formas de intervención, paquetes de servicios, modos operacionales de entregar estos servicios, ¿no? Y que también van a buscar resolver un problema público específico. Y la fijación es sobre todo presupuestal, es decir, así como me organizo, también presupuesto para responder a un problema público específico. Hay varios programas presupuestales que buscan prevenir, atender y resolver los delitos, ¿no? Vamos a ver más adelante un ejemplo. Pero además de estos tipos de políticas públicas, es bueno recordar también que hay un orden de jerarquía, ¿no? Hay una clasificación jerárquica de las políticas públicas en el Estado peruano, ¿no? En primer lugar habíamos dicho que están las políticas de Estado, debajo de ello están las políticas nacionales, debajo de las políticas nacionales o entre las políticas nacionales está la política general de gobierno, finalmente los programas, los proyectos y los servicios. Y en ese orden de articulación, de jerarquización, es siempre importante tenerlo en cuenta, porque a la hora de definir un servicio, a la hora de definir una política, una norma incluso, hay que tener en cuenta que esa decisión no está en el aire, no está flotando, sino que siempre tiene un marco de referencia de mayor jerarquía, ¿no? Conforme se ve en pantalla. Sin embargo, también me parece importante recordar que, que las políticas públicas no son tan científicas, técnicas, siempre, ¿no? Porque, en primer lugar, en tanto que los problemas públicos no son estáticos, los problemas públicos son dinámicos, se van transformando, ¿no? Como por ejemplo el delito de extorsión en los últimos 10, 15, 20 años ha sufrido, ha presentado un- una transformación importante, ¿no? Relatado bien por criminólogos como, en el caso peruano, como Jorge Nureña, Marco Galván, etcétera, distintos autores que han ido Julio Corcuera, etcétera, han ido relatando cómo es que se ha ido modificando el delito de extorsión, y entonces las soluciones no siempre son conocidas. Entonces, cuando las soluciones no son conocidas, regularmente el Estado y la sociedad van diseñando respuestas que tienen un carácter experimental, cuando los objetivos y los valores frente a la extorsión son compartidos, ¿no? Pero cuando no son compartidos, es decir, los actores estatales y sociales tienen distintas perspectivas, distinta moral, distinta perspectiva filosófica, ética, frente a esa transformación del problema público, eh, y hay además una solución que no es conocida,
se van diseñando estrategias bastante inspirativas que no responden siempre, digamos, a la comprensión del fenómeno en su cabalidad y que no responden siempre a la comprensión de las capacidades socioestatales para responder a esa dinámica del fenómeno criminal en particular, etcétera. O sea, va a depender de cuánto se conoce el problema y a partir de ese cuánto se conoce el problema, cuánto se conocen las soluciones, pero también va a depender de los objetivos y los valores que la totalidad de los actores en el Estado y en la sociedad, en el espacio socioestatal, vamos a ir encontrando. Entonces vamos a ir diseñando políticas que unas tienen un carácter más inspirativas, otros tienen un carácter más racionales o técnicas o científicas, y en medio de estos dos extremos hay estrategias, hay decisiones que se van negociando, que se van experimentando, algunas no tan eh, esperadas por la sociedad o que no solucionan la parte importante o partes importantes de los problemas públicos que se van transformando en la sociedad, ¿no? Entonces es importante ahí conocer o siempre ir revisando cómo va cambiando el problema público y cómo va cambiando también las respuestas socioestatales, ¿no? O estatales, ¿no? A estos problemas como el de la extorsión. Eh, y sobre esa dinámica de las soluciones y esa dinámica de si se comparten o no los objetivos y valores frente a esa dinámica del problema público, es que la literatura de las políticas públicas ha determinado o ha construido ciertos modelos decisionales de cómo se elaboran las políticas públicas. El modelo ideal es el modelo racional, ¿no? Donde los constructores de políticas públicas eh, tienen información suficiente, tienen soluciones probadas, ¿no? Y además estas soluciones son compartidas por todos los actores, los objetivos son compartidos también, entonces es como un modelo, existe un modelo racional donde todos estamos felices y contentos, ¿no? Porque tomamos decisiones sobre la base de la información suficiente, eh, es decir, sobre el conocimiento fundamentado en evidencia, etcétera, ¿no? Entonces ahí, y además son lógicas instrumentales, ¿no? Donde hacemos tomamos la mejor decisión a partir de análisis costos-beneficios, ¿no? Y pensamos que las soluciones van a ir presentándose de manera incremental, pero eso es como regularmente, sobre todo en estados como el nuestro, poco frecuente, ¿no? O por no decir extraño. Y entonces lo que se suele presentar en la realidad es que funcionan mejor o explican mejor las cosas de cómo se elaboran las políticas públicas en general y las políticas públicas de prevención del delito entre un modelo racional y limitado, un modelo de racionalidad limitada y un modelo incremental, ¿no? Donde vale decir que, bien, se acepta que no tengo los conocimientos suficientes, no tengo la información suficiente, no compartimos todos los valores, ¿no? Y sobre esa imperfección vamos avanzando, ¿no? Entonces las políticas nacionales, los programas, las intervenciones se van diseñando sobre lo que hay, sobre lo que existe, ¿no? Sobre lo que se puede probar, sobre lo que políticamente además es viable, sobre lo que técnicamente es realizable, sobre lo que la sociedad espera, pero que la sociedad no siempre va a estar satisfecha completamente y aceptamos esos límites, pero al mismo tiempo intentamos ser lo más racionales posible. Entonces se habla de que se toman las decisiones o se diseñan, se implementan, se evalúan las políticas públicas desde una racionalidad limitada. Es el mejor esfuerzo que se puede hacer, pero al mismo tiempo en situaciones complicadas, en contextos complicados, complejos, ¿no? De alta polarización, donde hay ciertas islas, ciertos espacios de perfección o de, digamos, de autonomía técnica, política, este, y además no hay suficientes recursos. Se habla también de que en el Perú existe o se explica mejor las decisiones desde un modelo incremental, donde eh, aceptamos que no podemos hacer cambios importantes de manera más inmediata o mediano
a mediano tiempo, ¿no? Entonces utilizamos modelos más incrementales de ir haciendo ajustes progresivos, marginales, incrementales, ¿no? Entonces, y además reconocemos que todos tenemos como que intereses particulares, pero eso todos entre comillas, porque en realidad hay un contexto complejo, polarizado, ¿no? Violento, que facilita un poco el agravamiento de los problemas, etcétera, ¿no? Y hay un cuarto modelo que es más, es menos frecuente, pero que existe también, o puede existir, ¿no? Que es como entras lógicas, todas las lógicas anteriores entran a un mismo proceso de decisión, ¿no? Es decir, en la construcción, en la elaboración de una política pública, hay elementos de absoluta racionalidad o momentos de absoluta racionalidad, pero al mismo tiempo hay momentos de racionalidad limitada y también momentos de incrementalismo, ¿no? Y en la realidad aparecen elementos de esos tres modelos anteriores en la construcción de una sola política pública, ¿no? Porque, digamos, la realidad es compleja, es sistemática, no es multidimensional, se presenta, digamos, de manera inecoidal, etcétera, ¿no? Responde ya a un modelo ya sistémico, real, además, pero que suele ser más difícil observarlo, ¿no? Y que es menos estudiado en el país, sobre todo en sectores o en problemas complejos como el problema del crimen en el país. Y otra idea también, antes de entrar ya a otra parte también importante, es reconocer de que incluso los tres primeros modelos de decisión funcionan mejor bajo tres supuestos de gobernanza pública. Es decir, que particularmente el modelo racional y de racionalidad limitada funciona mejor cuando hay una estabilidad técnica, hay una estabilidad política, ¿no? Es decir, no hay cambios continuos, no hay polarización, no hay fragmentación socioestatal, etcétera. Entonces es más fácil diseñar políticas públicas en ese sentido. Hay un contexto, hay un supuesto también de legitimidad, es decir, que tanto funcionarios, servidores, operadores estatales, como autoridades, representantes, gobernantes, están legitimados, ¿no? Tienen legitimidad, tienen popularidad, tienen aprobación social, ¿no? Para desarrollar las políticas públicas. Entonces, en ese contexto, la racionalidad y la racionalidad limitada funciona mejor, ¿no? Hay tiempo, hay apoyo, ¿no? El sistema te da insumos importantes para construir la política pública, valida incluso tus propuestas de política pública. Es un modelo ideal, ¿no? Que se espera que tener, o por lo menos los técnicos esperan tener, ¿no? Para hacer un mejor trabajo, el mejor trabajo posible. Y hay un supuesto de institucionalidad, es decir, que hay previsibilidad, hay cambios que tú puedes prever, ¿no? Hay una regularidad en todo caso en las modificaciones de las formas de organizar, de los procedimientos, y no hay esta suerte de que de un momento a otro la organización, las decisiones pueden cambiar, ¿no? Y incluso funcionan en un marco, en un límite de informalidad o hasta de ilegalidad, ¿no? Es decir, hay un Estado fuerte, ¿no? Que permite cierta regularidad, cierta previsibilidad a las personas que participan de la construcción de una política pública. Entonces, estos tres supuestos de una buena gobernanza pública también pueden ser objeto de análisis, ¿no? Contextual al momento de hacer una política pública de prevención en general y por supuesto de una política de prevención del delito. Bien, dicho esto, como una parte introductoria, vamos a partir de una idea que, bueno, que lo estamos compartiendo en otros espacios también, es que toda política pública necesita de la comprensión de dos fenómenos, dos dimensiones, que digamos que forman uno solo, ¿no? Pero que digamos que analíticamente funciona separarlos, y llamamos a eso
la necesidad de comprender tanto el fenómeno problemático, vale decir, el problema público, como el fenómeno socioestatal, ¿no? La parte introductoria de esta disertación está concentrado en ambos fenómenos, sobre todo socioestatal, pero ahí creo que entre líneas se puede leer que en realidad hay una convergencia, hay una conjunción entre estos dos partes de todo problema público, ¿no? Es decir, no basta comprender bien el crimen y su constructo y su complejidad y sus especificidades, sus transformaciones específicas del crimen, sino también hay que comprender cómo es que eh, eh, frente a ello o con ello también hay una necesidad de comprender de cómo funciona el Estado y la sociedad o lo que llamamos fenómeno socioestatal. Entonces, necesitamos para diseñar las mejores políticas de prevención del delito comprender tanto el crimen como la respuesta socioestatal frente al crimen. Y la criminología ha construido definiciones, ¿no? De qué es el fenómeno criminal, ¿no? En un sistema simple, parafraseando un poco a Paz Velasco de Fuente. El fenómeno criminal tiene dos partes, ¿no? Por un lado está el delito y por el otro el control social. El delito está compuesto a su vez por las personas que delinquen y las personas que son víctimas. Vale decir que una parte del fenómeno criminal está compuesto por el comportamiento delictivo y por la otra la reacción social, ¿no? Compuesto por el control social formal y el control social informal, ¿no? O sea, aquello que está institucionalizado, que es estatal, que es público, que es permanente, que es previsible, ¿no? Medianamente previsible. Bueno, pero en todo caso eh, está formalizado, ¿no? Pero también lo que teniendo cierta formalidad está fuera, digamos, del aparato coercitivo, ¿no? Es decir, que hay un control social informal también. Entonces hay dos complejidades hay que comprender en la reacción social. Por un lado, la complejidad de la respuesta estatal propiamente dicha, pero también la complejidad de la respuesta social, ¿no? Entonces estos componentes nos permiten ver de una manera simple cómo es que podemos comprender el fenómeno criminal. Entonces, dicho esto, yo quiero diseñar políticas públicas de prevención del crimen, entonces tengo que necesariamente que comprender o tengo que partir de ciertos supuestos de qué estoy entendiendo por prevención delictiva. Hay distintos modelos, ¿no? Pero bueno, hay un modelo construido por el CEMINI ya hace unos años, ¿no? Que nos dicen que la prevención delictiva no es más que la interrupción de los mecanismos que producen un evento delictivo, ¿no? Y estos mecanismos causales, ¿no? Es decir, aquellos factores, aquellos elementos críticos que en su presencia hacen que aparezca, se construya, se desarrolle, emerja lo que llamamos eventos delictivos, eh, son de tres tipos, ¿no? El primer tipo son estructuras, el segundo son las motivaciones individuales y el tercer tipo son las circunstancias. La estructura, entendida como aquellas condiciones sociales, económicos, ¿no? Que hacen posible la aparición del delito, ¿no? Hay factores, vale decir, factores estructurales, ¿no? En su aparición, en su presencia en la realidad aumentan la probabilidad de que el delito esté presente, pero también así como hay factores estructurales, hay factores más individuales o lo que Selmini llama la motivación individual, y donde se entiende que el delito como un producto de las propensiones humanas, entonces la prevención se concentra en la intervención individual, de modo que se debe detener, controlar, rehabilitar a los autores reales o potenciales, dice Selmini, ¿no? Ya hay dos elementos, entonces yo quiero prevenir el delito, primero tengo que comprender la estructura o condiciones sociales y económicas, y también debo de comprender las propensiones humanas, ¿no? Pero hay un tercer mecanismo causal que necesito atacar para prevenir el delito, que son las circunstancias, ¿no? Salmini dice que siendo la criminalidad resultado de una serie de circunstancias y oportunidades, la prevención puede llevarse adelante a través de una intervención
sobre el contexto físico y social o más bien sobre las situaciones, ¿no? Entonces, yo quiero prevenir el delito de partida, si, lo, si, que, si seguimos hacia el MINI, hay que intervenir tres mecanismos: las estructuras, las motivaciones individuales y las circunstancias. ¿Cuáles son esas? ¿En qué delito? Hay que ver, ¿no? Hemos visto, sí, pues hemos visto en las sesiones anteriores que hay distintos delitos, cada delito con su propia naturaleza, su propia fenomenología, su propia dinámica, etcétera, y habríamos que identificar, por ejemplo, en el homicidio, en la extorsión, en el robo, etcétera, cuáles son las estructuras, cuáles son las motivaciones individuales y las circunstancias que se deben intervenir para prevenir el delito. Eh, Bien, dicho eso, también me parece clave comprender que en el mundo funcionan dos grandes modelos de prevención del delito, ¿no? Un modelo clásico o tradicional, ¿no? Que se concentraba principalmente en prevenir el delito desde una mirada principalmente, exclusivamente penal, ¿no? Donde nos preocupaba en prevenir el delito desde la pena, ¿no? Hasta en la actualidad, ¿no? Esa idea, esa ideología existen, ¿no? Se piensa que a mayor pena, mayor probabilidad de prevenir los delitos, ¿no? Eh, y entonces hay una alta concentración en pensar la respuesta en aquellos actores que participan principalmente en el sistema penal, vale decir policía, fiscalía, jueces, reinserción penal, etcétera, ¿no? Claro, porque se está pensando de que si yo controlo, si digamos, si yo castigo el delito que aparece en el sistema penal, que entra al sistema penal, entonces voy a prevenir el delito, ¿no? Es parte de esa premisa, ¿no? Entonces los destinatarios de este modelo preventivo están pensados básicamente, estuvo pensado básicamente un buen tiempo en los autores delictivos, ¿no? Específicos, ¿no? Pero claro, si llevamos este modelo a la realidad, nos preguntaremos, a ver, las estadísticas dicen, se estima estadísticamente que al sistema penal solamente entra el 20% de los hechos delictivos, ¿no? De este 20% se procesa fiscal y judicialmente el 80%. Es decir, si entramos ya al análisis real de cómo se previene el delito desde un modelo preventivo tradicional, en realidad ahí lo que estaría pasando es que es un esfuerzo residual, ¿no? Del fenómeno completo del delito. Vale decir que el otro 80% que no ingresa al sistema penal peruano podría no estar siendo objeto principal de intervención. Entonces habría que pensar qué tanto funciona prevenir el delito desde el sistema penal, o vale decir desde un modelo preventivo tradicional. Y Salmini también rescata que hay modelos preventivos nuevos, ¿no? Donde el foco está en buscar prevenir el delito desde intervenir el sistema político, el sistema social y el sistema económico, vale decir, por ejemplo, desde mecanismos estructurales, ¿no? Socioeconómicos, culturales, etcétera. Se habla entonces que estos modelos preventivos nuevos están anclados en la prevención integral, se busca una prevención directa en aquellos factores o aquellos mecanismos estructurales, circunstanciales también en algunos casos que hacen posible la aparición de los eventos delictivos, busca ser proactivo, es decir, no es que aparece, no es que aquí se previene cuando el delito ya está en la calle o el delito ya está en la casa, el delito ya está en la entidad privada, entidad pública, sino que aparece antes, la respuesta es anterior a la aparición y la mejor aparición es la más estructural, la de más largo plazo posible, ¿no? Y si es así, entonces ya no hay el destinatario ya no son los autores delictivos, sino aquellas entidades, aquellas respuestas públicas, privadas, aquellas
personas naturales, jurídicas, ciudadanía, con distintas condiciones socioeconómicas que presentan ciertos factores eh, que tienden, que digamos, que tras la concurrencia de estos factores y estas condiciones y estas circunstancias podrían facilitar la aparición de un evento, de un acontecimiento, de una trayectoria delictiva, ¿no? Entonces los destinatarios es la comunidad, son las personas que tienen determinados riesgos para cometer hechos delictivos, ¿no? O aquellas circunstancias estructurales que están presentes en la sociedad, en el territorio, etcétera. No se habla que aquí hay una mirada más sistemática que desde una mirada tradicional, ¿no? Con esto, Selmini construye una nueva definición de prevención. Dice que la prevención es el conjunto de las estrategias dirigidas a disminuir la frecuencia de ciertos comportamientos, sean estos considerados punibles o no por la ley, a través del uso de instrumentos diversos de aquellas penales. Y hemos resaltado aquí en la pantalla, sean estos considerados punibles o no por la ley. Es decir, que se previene el delito no solamente desde lo que el Código Penal o las normas penales entienden por aquello que debe ser penado, sino que deberíamos tener la capacidad de identificar aquellos hechos, aquellos acontecimientos, aquellas estructuras, circunstancias, propensiones humanas que en su aparición, en su dinámica, en su desarrollo, podrían hacer probable la aparición de un evento delictivo. Es bastante anterior digamos, a pensar la prevención solamente desde la ley. Por supuesto, hay distintos constructos preventivos, ¿no? Ya desarrollados desde hace algunos años, ¿no? Se habla de la prevención, niveles de prevención, la prevención primaria, secundaria y la terciaria, la primaria como aquella prevención que es general, ¿no? Eh, está pensada a intervenir los mecanismos de manera general, ¿no? A todas las poblaciones y a todos los territorios, ¿no? Independientemente si hay factores más gravosos, etcétera, ¿no? Tienen o no mayores condiciones, si hay mayor o menor concurrencia de factores de riesgo, por ejemplo, esa sería la prevención primaria, ¿no? Son intervenciones generales, universales, sin mayor esfuerzo de focalización. Un segundo nivel sería la prevención secundaria, que va a buscar comprender o comprende aquellas medidas dirigidas a grupos en riesgo delictivo. Ahora vamos a repasar un poco qué se entiende generalmente por riesgo delictivo, utilizada además por la criminología más contemporánea, ¿no? El concepto de gestión de riesgos, etcétera, y gestión de factores protectores, pero buscaría ya en esta prevención secundaria identificar con ciertos instrumentos y mecanismos de información y conocimiento. Bueno, bien, sabemos que las estructuras, las circunstancias, las motivaciones personales están expandidas en toda la población, pero es necesario identificar dónde está con mayor frecuencia, con mayor gravedad, con mayor extensión, con mayor persistencia, ¿no? Entonces, hay ciertas metodologías que nos permiten identificar, hacer ese trabajo, ¿no? Más focalizado, ¿no? Utilizando ya eh, instrumentos que mejoran la observación del fenómeno criminal. Y finalmente, hay un tercer nivel de prevención que es la prevención terciaria, ¿no? Que ya es intervenir sobre aquellas circunstancias, sobre aquellos sujetos, territorios, poblaciones, estructuras que ya han permitido la aparición del fenómeno criminal, ¿no? Entonces se dice aquí que se interviene cuando un evento criminal, en palabras de Selvini, ya ha sido cometido para prevenir ulteriores recaídas, ¿no? Funcionaría bastante en el sistema de reinserción social o en los sistemas de reinserción social, tanto en el ámbito eh, de los adolescentes y como de las personas adultas.
Y no necesariamente, digamos, desde un carácter penal, ¿no? O carcelario, sino contextos eh, más generales y sistemáticos. Entonces, se habla de que hay la posibilidad de intervenir en estos tres niveles, en tres sujetos, según Dick Ward, en victimarios, hay que intervenir en victimarios, ¿no? Diría la prevención tradicional, ¿no? Pero también hay que intervenir en las víctimas, ¿no? Porque tienen las condiciones, eh, no solamente de agravamiento de sus derechos, sino también condiciones sociales, psicosociales, individuales que de alguna forma contribuyeron a la posibilidad de que los mecanismos individuales, circunstanciales, se desarrollen, ¿no? Entonces hay una segunda mirada ahí de cómo prevenir, pero también hay que intervenir en los contextos. Vale decir, víctimas, no solamente vistos individualmente, sino también entender los contextos operativos a los individuos, pero también las viviendas, los barrios, la sociedad, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo más adelante de cómo se interviene de esos contextos operativos de prevención. Hay una clasificación en la prevención según el momento de la intervención preventiva, antes, durante o después del hecho delictivo, según el focus, ¿no? Prevenimos según en los comportamientos de los sujetos o prevenimos desde la modificación del contexto social de estos sujetos y hay una clasificación según la orientación preventiva, ¿no? Hay una prevención sobre los síntomas, entonces sobre los síntomas, por ejemplo, se habla de que la orientación es defensiva cuando eh, atacamos, por ejemplo, el comportamiento delictual que está en la calle, que está en la casa, que está en la empresa pública, que está en la empresa privada, y no se ataca, digamos, las causas, sino lo que es directamente observable y lo que finalmente hace definir que ese comportamiento es un hecho delictivo, ¿no? Eh, es decir, que hay elementos del tipo penal, por ejemplo, pero hay una orientación preventiva también en carácter ofensivo, ¿no? Que sí ataca las causas, que sí ataca los factores, que sí ataca los mecanismos, ¿no? Que estuvieron presentes antes de la realización o antes de la ejecución, ¿no? Del evento delictivo o la emergencia del evento delictivo. Hay una clasificación de métodos preventivos, ¿no? Eh, Hay un método, digamos, que busca atacar las causas próximas, es decir, las más inmediatas. Vale decir que se busca, por ejemplo, alterar esa causa próxima, por ejemplo, se busca que haya mayor vigilancia, que haya restricciones de ciertos comportamientos en determinados espacios, en determinados tiempos, incluso se los remueven, ¿no? Hay, por ejemplo, ciertas autoridades que deciden desplazar recursos administrativos a determinados territorios, a determinados contextos operativos, ¿no? Para que esos elementos, los sujetos, por ejemplo, que cometen el hecho delictivo ya no estén ahí presentes, ¿no? Digamos que sería una causa próxima, ¿no? La presencia y el comportamiento de esos actores criminales haría que el delito esté ahí, entonces se busca removerlos o incluso en algunos contextos políticos específicos de carácter más autoritarios, se ha visto también que la solución es la eliminación de estos elementos, ¿no? Se incide sobre las causas próximas, ¿no? Ya sea en términos de personas y en términos de mecanismos que hacen posible el evento delictivo, ¿no? Vale decir, la remoción de ciertas propensiones humanas, o a veces de los sujetos, ¿no? De estas propensiones humanas, o de las circunstancias o de las estructuras, ¿no? Claro, de difícil, un tratamiento más complejo, ¿no? Y dificultoso, pero hay una intención de mover las causas que se definen en su momento como causas próximas.
Pero también hay una incidencia, hay unos métodos que inciden sobre las motivaciones de los autores, entonces se busca corregir a los autores, pero también corregir las circunstancias de la vida de los sujetos, ¿no? Entonces se busca, bueno, por ejemplo, si revisamos algunas encuestas que se han aplicado a personas privadas de libertad, un grupo importante de estas encuestas eh, dejan observar, dejan ver que hay una circunstancia específica en un grupo importante de personas que cometieron, por ejemplo, los delitos de robo y hurto, ¿no? Que dicen que hacen resaltar que son las condiciones económicas, es decir, la falta de trabajo, los bajos ingresos, o trabajo precario, el subempleo, etcétera, las que un poco motivaron el comportamiento delictivo de carácter patrimonial, etcétera, ¿no? Así como ese ejemplo, habría otros en otros tipos de delitos, ¿no? Como los delitos sexuales, homicidios, sobre todo homicidios, etcétera, y delitos de odio, que, que se explican, ¿no? Desde lo que alegan los actores o los victimarios. Entonces, en esta perspectiva se busca incidir sobre las motivaciones declaradas por los autores, ¿no? Más allá digamos, de técnicas y mecanismos más, vale decir, científicos, objetivos, ¿no? No necesariamente se releva particularmente la subjetividad de los sujetos, no sé, que busca entender más los mecanismos estructurales y las circunstancias, ¿no? De estos hechos o estos eventos delictivos. Bueno, y se habla también de clases de prevención, ¿no? La prevención situacional, la prevención del desarrollo y la prevención comunitaria, ¿no? La prevención situacional como eh, aquellos elementos, aquellos mecanismos, aquellas circunstancias que están presentes de manera inmediata en la concurrencia, en la emergencia del hecho delictivo, ¿no? Entonces se busca eh, intervenir sobre las situaciones, es decir, sobre esos elementos más inmediatos, regularmente tangibles, físicos, ¿no? Reales, objetivos, eh, pero también se habla de una prevención comunitaria, donde ya no se busca prevenir desde las lógicas de, de la presencia o de lo físico o de lo circunstancial, sino desde la lógica de cómo es que los sujetos, particularmente potencialmente victimarias, pueden desarrollar ciertos mecanismos para intervenir sobre estos mecanismos, ¿no? Del delito, ¿no? De aparición, mecanismos causales del delito. Entonces intervienen sobre las condiciones económicas, intervienen sobre las circunstancias territoriales, poblacionales, físicas del territorio, urbanas, de vigilancia urbana, etcétera. Pero donde básicamente se previene el delito desde la regulación, desde el modelamiento del comportamiento de las personas, principalmente de las personas potencialmente victimarias. Y se habla de una prevención del desarrollo, ¿no? Que busca básicamente intervenir eh, cir- sobre factores de las personas y del conjunto de personas, vale decir, sobre estructuras, ¿no? Estructuras, factores de carácter más sociales, socioeconómicos, culturales, políticos, biológicos también, ¿no? Bueno, son distintas clasificaciones que son importantes tenerlas en cuenta al momento de diseñar estas políticas de prevención, ¿no? Por supuesto, todo lo que estamos mencionando, aunque estamos utilizando ejemplos, son modelos o constructos generales que podrían ser aplicados a cualquier tipo de delictivo, pero sin embargo, habría que tener un espacio de reflexión de cómo estos modelos se adaptan y cómo se han ido utilizando para distintos tipos de hechos o eventos, circunstancias
tipos criminales, etcétera. Eh, y luego también se habla de los factores de riesgo, ¿no? Es decir, como aquellos elementos que en su presencia, en su emergencia, en su desarrollo, hacen más probable que los eventos o los acontecimientos delictivos aparezcan, ¿no? Y hay distintas clasificaciones, una de estas es recogida por Selmini, donde se habla de que hay factores de riesgo de carácter más individual, factores de riesgo de carácter más familiar y factores de riesgo de carácter más socioeconómico, ¿no? Y además en conversación con estos mecanismos causales de los eventos delictivos, ¿no? Si buscamos intervenir sobre, por ejemplo, las motivaciones individuales, habría que pensar qué factores individuales de riesgo habría que transformar, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que determinados comportamientos antisociales, violentos, delictivos, se explican a partir de la concurrencia de factores como el bajo autocontrol, la impulsividad, la agresividad precoz, de escasa inteligencia, escasa capacidad de planificación, etcétera, ¿no? Que incluso ya hay algunas intervenciones en el Estado peruano que tienen esta mirada, ¿no? Eh, menciono dos que estoy recordando, eh, Barrio Seguro o Cambiando Rumbos, ¿no? Busca intervenir determinados factores individuales, pero también parte, estas dos políticas, formas de expresión de políticas también buscan cambiar factores familiares, ¿no? Como familias desarticuladas o monoparentales, escasa capacidad de ejercicio de la paternidad, los conflictos, los abusos, los abandonos, ¿no? Por ahí también el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y en riesgo de desprotección también concentra su mirada tanto en factores individuales y familiares, y con menor frecuencia, pero no ausente del todo, están también aquellos programas que buscan intervenir sobre factores socioeconómicos, ¿no? Donde se busca transformar factores negativos del sistema escolar, la influencia de los pares, las degradaciones de la comunidad, ¿no? Privaciones socioeconómicas, quizá de más difícil tratamiento, ¿no? O digamos, lo que como hipótesis se tiene es que, si bien es cierto, se busca cambiar factores socioeconómicos en determinadas intervenciones, dada su multidimensionalidad y su multisectorialidad, hay una alta dependencia de las entidades públicas y privadas que tienen la capacidad de transformación de estos factores, y dado que las rectorías de las entidades que eh, buscan liderar estos cambios es débil, es complicado lograr ciertos resultados, ¿no? De manera importante. Bien, hasta ahí, digamos, conceptos, ¿no? Por un lado, hemos revisado algunos conceptos propiamente de la primera parte del tema de hoy, ¿no? Que son las políticas públicas, y conceptos de prevención del delito, ¿no? Me parecía clave, me parece clave entrar, siempre tener esta entrada conceptual, porque eso nos va a permitir, pueden ser esos, pueden ser otros, ¿no? Eso simplemente es una referencia que yo les pongo a consideración, cada uno de nosotros podemos ir construyendo nuestras perspectivas, en todo caso pongo una opción a su consideración. Y estos modelos constructivos nos permitirían pasar a la siguiente etapa y responder más concretamente, entonces, cómo se elaboran las políticas en general y en particular las políticas de prevención del delito. Vamos aquí a partir de dos supuestos, que ya los problemas públicos han sido agendados en las entidades
digamos, en el espacio social, en el espacio público, en las entidades públicas, en las autoridades, y que las autoridades con la eventual participación de la ciudadanía ha tomado la decisión de responder a ese problema público. Y vamos a compartir algunos elementos de cómo se modelan los problemas públicos y a partir de eso, cómo se modelan las respuestas a estos problemas públicos. Y hay distintas herramientas, ¿no? Para modelar los problemas públicos. Uno de los más usados, los más conocidos, es el árbol de problema. Em, entonces, eh, compartamos algunas ideas de cómo se suelen modelar los problemas públicos utilizando esta herramienta, ¿no? En primer lugar, pues vamos a pasar por una identificación y un análisis de fuentes, tanto documentales como humanas, donde podamos nosotros como eh, hacedores, como técnicos de políticas públicas de prevención del delito, nos demos el tiempo suficiente para revisar distintas fuentes, ¿no? Documentos normativos, técnicos, literatura científica, literatura técnica, evaluaciones de políticas públicas, eh, etcétera. Todo material documentado, documental que sea útil para analizar cómo es que está presente el problema en la realidad, tanto en el pasado como en el presente, será útil, ¿no? Y agotaremos esa identificación y análisis de fuentes con interacciones con las personas, ¿no? Que a veces es lo más humanos, tanto a nivel de técnicos, expertos, decisores. ex- eh, Aquí no estamos mencionando, pero es bueno resaltarlo. En algunos casos es posible y es necesario y ya se han hecho ya eh, análisis de fuentes humanas y fuentes humanas que son víctimas y que son victimarias de los hechos delictivos. Es decir, hay un proceso ahí de estudio, ¿no? Y que no es un estudio de gabinete, ¿no? Hay que ir a los lugares de los hechos, ¿no? Tanto al espacio público, institucional, tal como al espacio social y privado, ¿no? Donde también ocurren los hechos, con mayor gravedad. Y luego de eso se sugiere ir por un segundo paso, ¿no? Que a partir de esta identificación y análisis de fuente, exploremos y definamos algunos componentes para definir cuál es el problema público, enunciar cuál es el problema público que vamos a resolver o vamos a buscar transformar, eh, definir las causas directas, causas indirectas, factores directos, factores indirectos, y definir cuáles son los efectos también de este problema público, ¿no? Es decir, cómo es que la presencia de este problema público en la realidad genera a su vez ciertas afectaciones, ¿no? Al sistema social y político, ¿no? Eh, en un tercer paso, luego de eso, ¿no? Luego hacer ese ejercicio reflexivo, crítico, consciente, transparente, se sugiere pasar por un momento de relacionamiento y de jerarquización de causas y efectos. Esto en un modelo simple, ¿no? Por supuesto, pasamos un rato al árbol que está puesto como figura ahí. Esto bajo el supuesto de que las causas tienen una jerarquía clara, ¿no? Bajo el supuesto de que las causas no se entrelazan, no se conjugan, ninguna subsume a otra, o una causa está relacionada solamente con una subcausa, cuando, digamos, en otro modelo de comprensión podríamos decir que en realidad las causas no son tan ordenadas como aparecen en el árbol de esta imagen, ¿no? Lo que un ejercicio más concienzudo de investigación técnica, científica, metodológica, racional en lo posible, nos diría que en realidad las causas funcionan más que como un árbol perfecto,
diríamos que funciona más como rizomas, ¿no? Donde hay una causa está conectada con otras tres, ¿no? Y de esas tres, a su vez, dos se relacionan con una cuarta causa, etcétera, ¿no? Pero bueno, dentro de las posibilidades que existen, se utiliza este esquema lógico del árbol de problemas, no es lógico, ahí hay que resaltarla, hay que subrayar la palabra lógico, no necesariamente se condice totalmente con la realidad, pero justamente por eso es que a este momento le llamamos modelamiento, ¿no? Con la información que tenemos, con el análisis que hemos hecho, con la exploración, la definición que hemos hecho, hacemos un relacionamiento y una jerarquía bajo el supuesto de que la realidad se puede representar en un esquema gráfico, ¿no? Estratégico o operativo, ¿no? Y funciona, hay ciertos criterios para construir ese relacionamiento, ¿no? A partir de la información que se tenga, ¿no? La limitada información que se tenga, pero sí hay ciertos criterios que nos ayudan a hacer ese relacionamiento y esa jerarquización de causas y efectos. Y luego de eso, de que hemos construido un primer esbozo, un primer esquema del árbol del problema, donde al medio de ellos está el problema central o tronco, y debajo de este problema central hemos ordenado y jerarquizado causas directas e indirectas, o causas de primer y segundo orden, y hemos también identificado cuáles son los efectos o las consecuencias de este problema público. La recomendación, la sugerencia es que pongamos nuevamente a consideración este ejercicio, a las fuentes particularmente humanas, ¿no? Documentales, también podría ser útil ahí revisar metaanálisis, etcétera, experiencias comparadas, etcétera, con criterios de adaptación al contexto, pero particularmente la validación de este esquema eh, tendría que realizarse con fuentes humanas, ¿no? Técnicos, expertos, decisores, víctimas, eh, que nos ayuden a ver de qué forma puede ser mejorado este modelamiento de nuestro problema. Y a partir de eso, a partir de este modelamiento de nuestro problema, vale decir de haber diagnosticado, haber enunciado el problema público, definir las causas directas e indirectas, haber identificado, definido los efectos, construyamos el modelo de la respuesta, ¿no? O modelemos la respuesta, ¿no? Bueno, dependiendo de los tipos de política pública o las formas de expresión de política pública, en una mayor jerarquía podríamos definir finalidades, situaciones futuras deseadas, podríamos definir objetivos estratégicos o prioritarios, lineamientos, ejes, etcétera, hasta llegar hasta niveles más desagregados como son, ¿no? Podrían ser los servicios o intervenciones, ¿no? Quiero decir con eso que eh, interesante, es importante, más que interesante, tomarnos el tiempo debido, utilizar todas las herramientas que tengamos a disposición para comprender bien el problema público a dos niveles, a nivel del problema propiamente dicho, el fenómeno criminal, por ejemplo, pero también considerar en este entendimiento del problema público cómo es que el Estado o el espacio socioestatal ha estado respondiendo, ¿no? Al problema público. Pero el modelamiento de la respuesta no acaba con definir finalidad, objetivos, mecanismos, lineamientos, servicios, intervenciones, también aquí es un vacío digamos, en nuestra revisión hemos encontrado, es que no hay menor preocupación, cosa que no debería ser, en también intentar hacer un ejercicio de modelar también el momento de la implementación, ¿no? Es decir, preguntarnos de qué forma podemos prever lo que llamamos problemas de implementación, porque claro, lo que se ve es que a veces hay, entre comillas, buenos diseños de políticas públicas, es decir, los objetivos, los servicios están bien escritos, eh, resalto y subrayo la palabra escritos,
no necesariamente siempre están bien modelados, pero están bien escritos. Pero no nos preguntamos así si es que estamos incluyendo en nuestra política pública aquellos mecanismos, aquellos elementos que nos van a permitir también garantizar una buena implementación, y pasa por reflexionar si es que la forma en cómo nos hemos organizado, si nuestros presupuestos, si nuestros recursos humanos, si nuestros instrumentos técnicos y operativos, si nuestros instrumentos de comunicación, si nuestros instrumentos de capacitación, si nuestros instrumentos de coordinación, articulación. Bueno, distintos elementos, distintos factores que sabemos por experiencia y por la revisión de literatura que podemos hacer, que podrían ser problemáticos al momento, ya no del diseño, sino al momento de la implementación. Entonces también la sugerencia es que nos tomemos el tiempo para pensar cómo es que podemos prever desde el momento del diseño de la política pública que que no aparezcan problemas de implementación, ¿no? O que esos problemas de implementación que podrían aparecer tengan ciertos mecanismos de mitigación, de control. Es decir, que no dejemos a la suerte, no vayamos a ciega al momento de la implementación, ¿no? Esto puede ser también pensado desde el momento del diseño de nuestras políticas públicas, ¿no? Particularmente tendríamos que ser criteriosos si es que entendemos que eh, el constructo socioestatal, es decir, los actores que participan de la respuesta social y estatal frente a los problemas del crimen, son diversos, son complejos, son problemáticos en sí mismos, ¿no? En términos de funcionales, en términos administrativos. Bueno, es un pantallazo general de esto podríamos hablar más largo entendido, pero ahí lo dejo como una idea general y seguramente ya habrá momento para conversar más extenso sobre problemas de implementación de las políticas públicas desde el momento del diseño de estas. Me voy a ver cuántos minutos tengo. Ya, tengo 20 minutos. Vamos a correr un poco más. Bien, pero de eso ya hemos hablado. Vamos a repasar un poco, ¿no? Entonces, habíamos dicho que hay dos complejidades, ¿no? Hay una complejidad del fenómeno problemático, es decir, de las incivilidades, la violencia y el crimen, que además requieren del estudio o la participación de distintas disciplinas, ¿no? Distintas ciencias, distintas tradiciones académicas, técnicas, ciencias sociales, psicología, criminología, victimología, derecho, lo que se llamó en su momento penología también, aportan, ¿no? Y otras también aportan a la comprensión del fenómeno propiamente dicho, pero también es necesario comprender cómo es que en el país eh, el espacio socioestatal ha ido respondiendo para prevenir, controlar, atender, perseguir, sancionar y reinsertar, ¿no? O aplicar estos mecanismos, ¿no? Estos elementos de la respuesta estatal. Hay una necesidad de comprender estas dos dimensiones, ¿no? Y reiteramos esta idea. Y si nos concentramos un poco más en la respuesta estatal, existe la necesidad de comprender dos cosas. No solamente hay que saber cómo se diseñan, cómo se formulan, cómo se implementan, cómo se evalúan las políticas públicas, sino también hay que hacer el esfuerzo para comprender cómo es que se gestionan las políticas públicas, y es por eso que también hay que hacer un esfuerzo para comprender la gestión de los sistemas administrativos, ¿no? Es decir, de los sistemas de los recursos humanos, el planeamiento, el presupuesto, las inversiones, el abastecimiento, la tesorería, la contabilidad, etcétera. Esto que algunos politólogos, algunos funcionarios, servidores públicos, dejamos como que a un lado, luego nos damos cuenta de que no es menos importante que saber hacer buenas políticas públicas, ¿no? Que ese saber buenas políticas
públicas también debería comprender, debería incluir saber cómo es que funcionan los sistemas administrativos. Entonces, ya la pensada y el trabajo, sobre todo la ocupación sobre la respuesta estatal, tiene dos caras, ¿no? Hay que comprender tanto de la gestión de las políticas públicas propiamente dicho, vale decir, la respuesta funcional, ¿no? Plasmados en distintos sistemas funcionales, como el Sistema Nacional de Seguro de Ciudadana, como el Sistema Nacional de Reinserción Social, tanto a nivel de la población adolescente como de la población adulta, Sistema Nacional de Justicia, etcétera, ¿no? Todos estos sistemas que están involucrados en la respuesta frente al crimen pasan por una comprensión de cómo se gestionan las políticas públicas, pero a su vez, internamente, incluso en interrelación, estas entidades también tienen una respuesta administrativa, ¿no? Donde se piensan los recursos humanos, el planeamiento, el presupuesto, etcétera, los distintos sistemas administrativos del Estado. Eh, claro, en términos de valor público, en términos de cadena, ambas gestiones, es decir, la respuesta administrativa y la respuesta funcional están conectados, por lo que la literatura llama cadena de valor público, ¿no? Donde eh, las políticas públicas son pensadas desde los recursos, desde las operaciones, desde las actividades para producir servicios, por ejemplo, ¿no? Entonces se habla de una planificación operativa, desde una formulación presupuestaria, por ejemplo, para hablar solamente de dos sistemas administrativos, que son importantes tenerlas en cuenta porque si funcionan bien estas cadenas, las cadenas de recursos y de las operaciones, nos vamos a permitir hacer los mejores productos posibles que lleguen a la ciudadanía y a los contextos, a los entornos de la ciudadanía, con productos, con bienes y servicios formulados, modelados de la mejor manera posible, ¿no? Que lleguen a tiempo, ¿no? Según la necesidad, según la pertinencia, etcétera, según la demanda, etcétera. Y solo así, comprendiendo bien los sistemas administrativos, combinando bien los recursos, haciendo buenas operaciones de manera oportuna y diligentemente, generaremos los mejores productos posibles y que van a su vez eh, hacer posible la generación, la emergencia, la construcción de resultados positivos, favorables, que finalmente generen impactos, ¿no? Es decir, que cambien la vida de las personas, ¿no? Que ya no solamente reciban productos, que recibimos, ¿no? Todos los días, pero no siempre tenemos la garantía de que estos productos, estos servicios, estos bienes que recibimos generan algún cambio importante, ¿no? Sino los índices de victimización, los indicadores de victimización no crecerían, no los viviríamos en carne propia. Entonces ahí hay como la necesidad de pensar las políticas públicas no solamente desde los sistemas funcionales, no solamente desde la gestión de la política propiamente, desde el siglo de la política pública, sino también desde el siglo y desde la interrelación de los sistemas administrativos, ¿no? Y eso además es posible porque además hay indicadores, ¿no? Para uno y otro lado, ¿no? Hay indicadores que nos permiten medir recursos, indicadores que nos permiten medir operaciones o actividades, hay indicadores que nos permiten la entrega de los productos, la calidad de los productos, la cobertura de los productos. Hay indicadores que nos permiten medir también, por supuesto, los resultados, ¿no? De cómo estos productos van cambiando las situaciones individuales y circunstanciales, contextuales, societales en la realidad. Eh, pero claro, esto a nivel conceptual, ya cuando vamos a la realidad nos damos cuenta que, por ejemplo, para que se brinde un servicio por decir un servicio clásico, servicio de patrullaje, eh, hemos tenido que pasar por
diseñar bien los productos desde el sector competente, ¿no? Para que los gobiernos locales tengan la definición operativa de cómo se consiguen los recursos, cómo se combinan los recursos, cómo es que se combinan las actividades, cómo se realizan las operaciones y finalmente cómo se entrega el producto. Es decir, cómo es que finalmente frente afuera de nuestra casa puede pasar un vehículo con su personal, ¿no? Con ciertos conocimientos, ciertas competencias, ciertas habilidades, ciertas herramientas para hacer una buena vigilancia, o cómo es que al barrio donde vivo llegan dos, tres gestores territoriales que tienen la capacidad de estar ahí en el territorio oportunamente, con herramientas para identificar si tengo o no, o si en ese territorio y en esas poblaciones hay o no factores de riesgo, o si hay, cuál es la condición de los factores protectores, etcétera. Es decir, estos modelos nos sirven para pensar la complejidad en tres niveles, ¿no? A nivel nacional, provincial y municipal. Además, un sistema funcional es como el SINASEC, por ejemplo, participan los tres actores, entonces sí hay como una complejidad mayor, ¿no? De tener el control o tener la aspiración a controlar cómo es que modelo, gestiona las operaciones en los tres niveles de gobierno, para decir un ejemplo, y para eso los indicadores son claves, ¿no? Y todo eso con la perspectiva de ir generando valor público, en el sentido que tanto el sector público como privado y la sociedad civil tienen incidencias importantes y se van cambiando factores individuales y circunstanciales, contextuales, a partir de una buena combinación de recursos, es decir, de un buen control de las distintas cadenas o eslabones de esta cadena de valor público que hemos repasado en la lámina anterior. Es decir, que tenemos la certeza de que nuestro trabajo desde los sistemas administrativos, desde los sistemas funcionales, están generando de un paso a otro, de un momento a otro, ciertos cambios tanto a nivel interno de la administración pública como cómo el trabajo de la administración pública va entregando productos y cambiando circunstancias en la ciudadanía y en el entorno de la ciudadanía. Eh, el programa presupuestal 030, por ejemplo, hace un poco este ejercicio, ¿no? De modelar la respuesta, ¿no? Estamos aquí utilizando un modelo ejemplo, un ejemplo clásico, pero útil para entender concretamente esta cadena, ¿no? El proceso o la actividad sería la planificación para hacer un buen patrullaje. Los productos serían las operaciones policiales, ¿no? Por ejemplo, la vigilancia motorizada o a pie, etcétera, ¿no? El relacionamiento de los operadores con la ciudadanía, etcétera, que tendría como resultado que esta vigilancia comunitaria, o patrullaje con patrullaje por sectores, etcétera, podría tener como efecto la reducción de los delitos y por tanto, digamos, en largo plazo y estructuralmente hay un incremento de la seguridad, ¿no? Modelos, digamos, de cómo es que la respuesta estatal se ha producido. Disculpen aquí la calidad de la imagen, pero ayuda como gráfico en el sentido de que en fenómenos complejos como el crimen, en realidad no solamente hay distintos niveles de gobierno, sino también se necesita de la participación de distintas entidades públicas en todos los niveles de gobierno, en todos los eslabones del valor público. Entonces, la complejidad para prevenir el delito, incluso desde modelos tradicionales de prevención situacional y comunitaria, tiene cierta complejidad, ¿no? Y si queremos seguir eh, eh, innovando con modelos, entre comillas, nuevos de prevención, este, seguramente la complejidad va a ser mayor, ¿no? Entonces ahí está el reto bonito, ¿no? De cómo prevenir el delito. Bueno, voy a pasar estas láminas, ¿no? Por ahí hay
un colega que expuso un poco estas ideas, ¿no? Que en la realidad hay distintas políticas nacionales que abordan causas muy similares, que se asemejan. Entonces ahí, eso como, digamos, había un ejercicio ahí técnico, etcétera. Bueno, lo van a ver en el PPT del colegio. Parece que entre ellos estuvieron Baker Chamorro, Oriana Bou, que un poco relataron un poco un análisis de determinadas políticas que tiene el Estado peruano, ¿no? Y cómo es que estas políticas abordan distintas causas, incluso con causas muy similares entre una política y otra, que también nos dice la complejidad del problema del crimen. Y acabo con esta lámina, que resume un poco eh, lo que pongo a su consideración, ¿no? Se previene el delito o en todo caso el modelo o la propuesta es la siguiente. Se previene el delito comprendiendo y atacando estas dos dimensiones del problema, ¿no? La dimensión fenomenológica propiamente dicha, es decir, de la razón del ser, de la razón del ser la razón de ser de la respuesta, y se previene el delito también comprendiendo el funcionamiento de la respuesta estatal, ¿no? Por supuesto, es un modelo general que tendría que ser adaptado a- al tipo de fenómeno intelectual que se busque prevenir, en todas sus complejidades y niveles, ¿no? Pero la hipótesis, en todo caso, es que en la mayoría de casos, si no en todos, esta propuesta podría ser aplicable, ¿no? Por una parte, es necesario que en determinados delitos contextualizados, ¿no? En sus territorios particulares, contextualizados en los grupos sociales que son afectados y que afectan también a los afectados, es decir, a los elementos del comportamiento criminal, eh, entrar a comprender los factores de riesgo, los factores protectores, los factores estructurales, los factores situacionales, facilitadores, factores institucionales, etcétera. Es decir, todos estos mecanismos que un poco hemos repasado ahora, pero que también hemos repasado con los colegas, las colegas que han expuesto anteriormente, es necesario, ¿no? Esa comprensión, lo que nos permite hacer un buen modelamiento del problema público, pero al mismo tiempo comprender cómo es que se encuentran eh, la respuesta estatal, ¿no? Es decir, comprender la política, evaluar las políticas públicas, evaluar los comportamientos de los servidores, funcionarios, autoridades públicas, las reglas de la respuesta estatal, etcétera, ¿no? Que están puestas pues, en los distintos sistemas funcionales y en los distintos sistemas y en los distintos sistemas administrativos, ¿no? Que hablan tanto que aparecen tanto bajo los conceptos de gestión pública o sistemas administrativos y que aparecen también en un constructo llamado políticas públicas, ¿no? Este engarzamiento permitirá diseñar las mejores políticas de prevención del delito, utilizando distintos niveles, modelos, categorías, ¿no? Bajo lógicas de prevención situacional, bajo lógicas de previsión social del desarrollo, de prevención comunitaria y prevención este, terciaria, secundaria, etcétera. Es decir, distintos constructos de prevención, modelos de prevención, pueden ser mejor construidos, y esta es la hipótesis, es una hipótesis, ¿no? Si es que comprendemos bien la respuesta, si comprendemos bien el fenómeno criminal y el fenómeno socioestatal, ¿no? La conjunción de estas comprensiones nos permitirá
diseñar las mejores políticas para prevenir el delito. Bien, aquí termino eh, mi, esta información que preparé para la noche de hoy. Estimado doctor, muchísimas gracias. Sí, nosotros desde la institución le agradecemos su participación en la novena sección en el curso, lo cual la información pues ha sido transcurso, muchos años de estudio, de investigación que usted ha podido desarrollar y hoy nos ha compartido con nosotros los que estamos hoy presentes virtualmente, ¿no? De diferentes ciudades, partes del país. Doctor, vamos a dejar un espacio para que puedan hacer las consultas, ¿no? Vamos a dar la prioridad a los participantes para que puedan activar el micro y realizar las preguntas directamente, ¿no? Sin perjuicio de que yo tengo dos consultas, doctor, sobre el tema, ¿no? Vamos a ver ese espacio, si no lo hubiera, yo estaría cerrando las preguntas para que nos pueda absorber. Bien, doctor, mientras se animan a realizar algunas consultas, eh, mi pregunta, doctor, o la duda en la cual yo he tenido es la siguiente, ¿no? Desde un lado de la academia, en los diversos eventos académicos que se ha podido participar, sobre todo en eso, ¿no? Sobre la prevención del delito, de que muchas veces se aborda, ¿no? Por expertos, lo cual eso está ahí, o sea, el material, la información está ahí, en lo cual en el desarrollo del presente curso también se ha podido evidenciar, advertir los estudios, ¿no? La vasta información. Mi pregunta en concreto sería la siguiente: ¿cuál tendrían que realizarse, o mejor dicho, qué consensos o qué acuerdos entre qué actores políticos se tendrían que realizar para que estas políticas públicas se efectivicen, ¿no? Que estén en la práctica, que se lleven a la práctica, mejor dicho, lo que está realizado por los estudios, por los expertos, por criminólogos, ¿no? Con todos los que se dedican a la prevención del delito, ¿no? Por ahí llevado también quizá se llevado a la especialidad antropólogos, sociólogos en este aspecto, eh, entre quienes los que tienen poder de decisión tendrían que realizarse un consenso, acuerdos para que estas políticas se lleven a la práctica, porque muchas veces el gobierno pueden haber buenas políticas, pero no se efectivizan, ¿no? Y pueden haber otras trabas también en el Congreso. Esa sería la duda que puedo, eh, muy gustoso que la pueda absolver, estimado doctor. Bien, muchas gracias, Paul, por la pregunta. Doctor, soy Eh, David. ah, Soy David, que en esta oportunidad David, perdón, Paul está en otras actividades de momento, ¿no? perdón, gracias, David. Perdón. Bien, esta pregunta es una preocupación de varios años. Lo que se ha, primero, en primer lugar, se ha evidenciado pues que hay una inestabilidad técnica, el sector interior y el sector justicia también, sobre todo el sector interior, es uno de los más inestables técnicamente. Es decir, que ministros, viceministros, directores, técnicos, rotan eh, con bastante frecuencia. Así también se ha identificado que personal operativo de ciertas entidades como la policía también tiene un alto nivel de rotación, ¿no? Y baja probabilidad en algunos casos de especialización. Entonces, el diagnóstico está bastante claro, ¿no? Por lo menos a nivel sectorial. A esto le sumamos que el diagnóstico también está bastante claro en términos de estabilidad política. Eh, Nuestro país tiene una fragilidad institucional en términos de eh, estabilidad, permanencia de ciertos cargos públicos, representativos y de autoridad. Entonces, el diagnóstico en ambos sentidos, tanto a nivel técnico como a nivel político, en esta materia en particular, sobre todo en sectores como el de interior, está bastante claro.
Y frente a esa situación, hemos propuesto dos pactos, un pacto de carácter más político, donde son los partidos políticos, donde son las autoridades, donde son los líderes de las organizaciones sociales, líderes de la sociedad civil organizada, quienes deben tener un espacio de concertación, de consenso, para definir debería ser, cuál debe ser la mirada, la respuesta socioestatal frente al problema del crimen, ¿no? Que, digamos, que, que tiene un carácter estructural, además, sobre todo. Pero bueno, por ahí es que esa propuesta eh, es una propuesta, no se ha hecho realidad, no, de repente hay falta de capacidad de agencia de quienes hemos propuesto, y quizá pasa por una segunda parte, ¿no? La segunda parte tiene que ver con la segunda propuesta que también se ha hecho de manera más reciente, ¿no? Es decir, este país tiene distintos especialistas, técnicos, expertos, estudiosos, asociaciones privadas, que conocen bien la respuesta al delito, ¿no? Frente al crimen. Y ya hay algunos espacios con cierta estabilidad, con cierta permanencia, consistencia, con un nivel importante de articulación, pero incluso eso es limitado porque, digamos, ya sociológicamente hablando, a quienes estamos ya un tiempo en estas batallas, podemos eh, tener la hipótesis de que incluso la academia, incluso los expertos, incluso los especialistas, no hemos hecho los mejores esfuerzos para construir eh, un pacto más amplio, ¿no? Frente al problema del crimen, ¿no? Es cierto, digamos, cierta divergencia, se explica a partir de las distintas miradas sobre el fenómeno, es natural en toda ciencia. Los paradigmas, las perspectivas, los enfoques, los modelos están en batalla, ¿no? Y sus actores, entonces, están en batalla también, pero al mismo tiempo eh, hay una dimensión que sale de las lógicas, vamos a decir, lógicas académicas, técnicas, científicas, ¿no? Entonces eh, hay una naturaleza humana ahí compleja de gestionar, ¿no? Pero en todo caso que sería necesario hacer el intento para conseguir este primer pacto, que podría ser otro camino, ¿no? Es decir, buscar un pacto entre estudiantes, universitarios, académicos, técnicos, expertos, etcétera, para ampliar nuestros horizontes, para formar coaliciones de formulación de propuestas y gestionar las propuestas cuando estemos en espacios públicos, y a partir de eso, hacer una invitación a actores de carácter más político y social a unirse a esa mirada. Yo creo que espacios como estos nos permite conocer, ¿no? Esas propuestas y seguramente ya salimos y tu respuesta nos invita a eso, ¿no? A salirnos un poco de las lógicas eh, académicas o concebidas así, ¿no? Hay distintos modelos de academia. En todo caso, pasar de una academia, digamos, clásica, en el sentido de que una academia que trabaja en sus propios espacios, a una academia que sigue esforzándose, hace una academia más orgánica con los actores públicos de ese país. Y creo que en esa doble propuesta y en esa colisión podríamos tener en parte la respuesta a la pregunta
que nos pone sobre la mesa, colega que hizo la pregunta, no me acuerdo tu nombre, me acuerdo de Paul, pero David, creo. Sí, sí, no hay problema. Sí, sí, Está gracias, bien. David. Es una buena pregunta. Por ahí creo que tenemos algunas reflexiones que han sido publicadas sobre ese tema. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bien, en el chat tenemos una consulta del señor Luis Morales. Dice lo siguiente, profesor, muchas gracias por los aportes que nos ha brindado. Mi pregunta es, ¿por qué los estudios del CONAPOC ahora no se toman en cuenta para la prevención del delito o al momento de tipificar el delito? Saludos de Arequipa. Bueno, la respuesta está en varias partes de las ideas que hemos compartido esta noche. Me parece que tiene que ver con comprender, a ver, los modelos decisionales, ¿no? Los legisladores no necesariamente están en el modelo nacional, tienen un modelo de carácter más político, discursivo. Además a eso digamos que están bajo lógicas más del sistema tradicional, ¿no? De la pena o modelos tradicionales de prevención del delito, responden a unas ideologías de prevención, digamos, que no necesariamente están pensadas en la transformación social, sino pensadas más en el rédito político. Eh, entonces creo que hay estos supuestos que indicábamos al inicio, están muy presentes para explicar o podrían estar muy presentes para responder a la pregunta, ¿no? Hay distintas entidades públicas y privadas que hacen un esfuerzo importante para comprender el fenómeno en la dimensión problemática y en la dimensión socioestatal, pero los legisladores no necesariamente atienden, ¿no? Este conocimiento, no porque no sepan que existen, saben que existen, pero la racionalidad política, digamos, a veces decide, ¿no? O tiene como consecuencia eh, dejar de lado, ¿no? Cierta información, cierto conocimiento, por el simple hecho de que no da poder, no genera poder, no te mantiene en el poder, no construye poder, ¿no? Y si lo queremos ver en términos de política, ¿no? Eh, por lo menos esa es la explicación más honesta que puedo compartir, ¿no? En todo caso, habría que preguntarles a ellos también, ¿no? Porque cuando se tipifican o se hacen, se criminaliza los comportamientos de la sociedad, no se observa la evidencia, ¿no? Y nos hemos quedado en algunos casos bajo modelos, eh, bueno, de poca utilidad pública, ¿no? Es eso. Me parece que por ahí va la respuesta. CONAPOC tiene evidencia importante, hay que revisar, ¿no? Hay que revisar las cosas que publica CONAPOC, hay que revisar lo que publica los distintos observatorios que tiene el país, ¿no? El observatorio del sector interior, de la policía, Ministerio Público, el observatorio del Ministerio de la Mujer, etcétera. Ahí hay evidencia, hay información, hay cosas que tenemos que utilizar para desarrollar para evaluar, para diseñar, implementar nuestras políticas públicas. Bien, muchas gracias a las preguntas, muchas gracias a los saludos que están escribiendo. Espero que la información compartida el de hoy sea útil para pensar, para hacer, para cambiar las cosas también. Gracias. Claro que sí, doctor. Bien, igual, de igual forma, se comparte el agradecimiento a todos los participantes por estar presentes a la sesión, ¿no? Y, y seguir profundizando los conocimientos, ¿no? Que en este aspecto no mucho se ha tocado. Doctor, la última consulta, de modo muy, muy breve, y con eso daríamos cierre a la sesión. Se nota y se evidencia, pues, que la falta de representatividad, ¿no?
de los congresistas o de los actores políticos al momento cuando están en el poder, ¿no? Al hacer uso del poder político, no lo efectivizan en favor del pueblo, de la población. Eso se ve, por ejemplo, recientemente había visto de que el partido de Avanza País, ¿no? Una entrevista que le hicieron a Philly Butters, y se nota que las actividades que realizan los congresistas mayormente son en pro de las grandes empresas, ¿no? O sea, las iniciativas legislativas, los cambios siempre están en favor de los grandes grupos económicos. Y hay un total descaro, ¿no? O sea, una total, vamos a decir, sinvergüenzas son directamente, vamos a decir así, porque no hay ningún tino al tomar o al ser precavidos al momento de efectivizar sus políticas, ¿no? Porque ellos están en representación del pueblo, más que todo, ¿no? De las grandes empresas, porque ellos podrían tener otros intereses o otras políticas que puedan efectivizarlo, ¿no? Entonces, la cuestión ahí sería cuál sería o qué se debería implementar, por ejemplo, lo que hay en los organismos locales, ¿no? Sí, llámese los alcaldes, la revocatoria al momento de que los actores políticos no están tomando acciones en pro de la población, ¿no? Se plantea una revocatoria. Entonces, en el caso de los congresistas, ¿qué debería ser un actor directo de la población? Porque si la población sale a marchar o algo así, no, simplemente dicen no, rojo, o la situación como esa, no, socialismo y toda esa situación que ponen un estereotipo, ¿no? ¿Cuál debería implementarse a su criterio y después de ¿no? De la trayectoria que usted está realizando en los estudios, ¿no? Para tener un control jurídico, llámese, a la actuación del congresista, porque es una situación que tiene una inmunidad total, ¿no? Si simplemente están con 3% y ellos siguen para adelante, ¿no? ¿Qué se debería implementar en todo caso ahí para poder nosotros también decir, no, vamos, ¿no? Todas las trabas que hay, ¿no? Que el cargo es irrenunciable y todo eso, ¿no? En pocas palabras, no los puedes tocar durante el periodo que estén ahí. Eso, doctor, ¿cuál podría ser? Y con eso estaríamos dando al cierre a la sesión. Muy amable. Muchas gracias por la pregunta. Eh, sonrío un poco porque, digamos, es una pregunta, digamos, que sirve para muchos problemas del país. Eh, y claro, la respuesta ya sale un poco de la criminología, de la política criminal, aunque en parte podría responderse si es que consideramos que se pueda hacer uso del concepto extenso, del concepto de prevención comunitaria del delito, pero desde lógicas eh, más políticas, ¿no? Es decir, nosotros como comunidad, como sociedad, eh, tendríamos digamos, que ejercer la ciudadanía con mayor información, con mayores criterios, ¿no? En todo caso, pasar también un proceso de desideologización, ¿no? Porque hay que reconocer de que nosotros como sociedad también estamos ideologizados, en el sentido de que se toma como cierto, o se parte del axioma que la pena, o una mayor pena, un mayor castigo, una mayor autoridad, necesariamente se traduce en el largo y inmediato plazo, este, en mayor bienestar, ¿no? Entonces ahí como estudiantes de estas disciplinas tenemos un reto mayor, ¿no? Que es eh, transformarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque incluso en la academia tenemos que pasar por esa autotransformación, transformación colectiva, de ampliar los horizontes, ¿no? De cómo pueden prevenirse los delitos y desde esa autotransformación generar espacios para extender las miradas, las perspectivas en la ciudadanía, ¿no? Y ya pasar a trabajar sentidos comunes, ¿no? A trabajar
sí, sentidos comunes, ¿no? Que están presentes en los agentes socializadores.